Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la mesa de Game Makers. Yo soy Luz Castropena, voy a moderar la mesa. Bueno, nos vamos a presentar al inicio, claro. Yo soy docente en el máster de videojuegos y en el grado de creación digital, animación y videojuegos de la Universidad de A Coruña. Además, soy cofundadora de Videoxogo.gal, que es la Asociación Gallega de Videojuegos y Contenidos Interactivos, y vicepresidenta de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia. En la mesa contamos con Alfonso Iglesias y Juan Gestal, que son ambos cofundadores del blog PicFans. Además, Juan es informático y podemos decir que maker de videojuegos. Y Alfonso está poniendo en marcha varios proyectos que vinculan los videojuegos con la historia dentro de su grupo de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela. También contamos con Carla Bolaños, que es alumna del máster de videojuegos y diseñadora en Digital Monster Collective. Y bueno, tenemos que felicitarla porque es la ganadora de la primera edición del premio Juventud de Crea en la modalidad de videojuegos, que se fallaron ayer por la tarde. Así que felicidades, Carla. Gracias. Y por último, contamos también con Manuel Fernández, que es diseñador y alma mater de AK Studios, un estudio centrado en el desarrollo de aventuras gráficas. Y bueno, vamos a hablar de videojuegos y de cómo hacer videojuegos y de videojuegos en su perspectiva social y muchas más cosas, lo que nos dé tiempo. Pero para empezar me gustaría que os presentaseis un poco cada uno, un poco más de lo que yo he contado, y que comentaseis un poco pues, cómo habéis empezado en el tema de los videojuegos, a desarrollarlos, a utilizarlos, bueno, un poco el enfoque que le queráis dar. Y bueno, podemos comenzar por ti, Carla. Vale, bueno, yo desde pequeñita, más que jugar a videojuegos, yo me consideraba siempre una jugadora pasiva, porque yo tengo un hermano que es 6 años mayor que yo, entonces, bueno, mis primeros gameplays eran los que hacía él mientras jugaba, porque, bueno, si tenéis hermanos o primos mayores, sabréis que los pequeños no siempre tenemos la opción de jugar. Y fue un poco así como me empecé a interesar en el mundo de los videojuegos. Luego, bueno, soy graduada en comunicación audiovisual y en tercero de carrera teníamos una asignatura que se llamaba videojuegos y es donde empecé a desarrollar un documento de diseño que acabó siendo el documento de diseño para mi proyecto de fin de grado, que se llama ODAL, que es con el que ganamos el premio de Juventud de Crea. Luego, a partir de ahí, pues empecé en el máster de desarrollo de videojuegos de Ferrol y el primer año conocí a un compañero que es con el que me junté para crear el colectivo de Digital Monster, que bueno, él ya hacía anteriormente cortometrajes de stop motion y al meterse también en el máster pues decidió ampliar eso un poco al mundo de los videojuegos. Y actualmente estoy en el segundo grado, en el segundo año del máster, esperamos que sea el último año, y estoy, pues, eso, como UX designer o game designer en general en Digital Monster Collective. Muy bien, pues seguimos con Manel, por ejemplo. Vale, bueno, pues nada, yo también empecé un poco con esto desde pequeñito también, que bueno, jugaba pues lo que podía en el ordenador, lo que me iban así, lo típico, ¿no? Que te prestaban o bueno, que ibas consiguiendo y lo que más así siempre me enganchó fueron las aventuras gráficas, ¿no? Yo creo que como casi todo el mundo, pues Monkey Island, Indiana Jones, ¿no? Loom, las primeras aventuras que jugué. Y bueno, desde aquella la verdad que me quedé con la idea de que, no sé, como que yo tenía que hacer algo de eso, ¿no? O sea, y empecé a experimentar así por mi cuenta con cosas, no sé, con programas. El primero que usé, pues, se llamaba Click and Play, que era un programa así un poco rudimentario que podías hacer tus propios videojuegos. Bueno, hice una aventura bastante cutre, pero bueno, a mí me gustó y me sirvió. Y después descubrí otro motor que se llamaba, bueno, que se llama, ¿no? AGS, que se usa en muchas aventuras todavía, ¿no? O sea, está en uso, quiero decir. Y bueno, empecé a experimentar con él, no sé, como hace unos 15 años o así. Y dije, bueno, pues con este sí, ¿no? Con este voy a hacer algo. Y bueno, hice mi primera aventura gráfica que era bastante sencillita, que bueno,
con los fondos hechos en Paint, o sea, todo muy así casero, que se llamaba La Tabla de Rose. Y bueno, después de eso, pues empecé un poco a tomármelo un poco más en serio y nada, desde el año 2006 que hice la primera aventura, pues nada, ya van 7. Un poco después de empezar también se unió Alejandro Fandiño, que es mi compañero, digamos, en Acabe Studios. Y bueno, juntos hemos hecho ya varias de esas 7 aventuras. Y nada, ahora en este año, ¿no?, al confinamiento, pues nada, desarrollé la última aventura que se llama En busca de un legado. Y nada, y en breve pues pensamos sacar también un remake de una de las aventuras, de la segunda aventura que había hecho yo en solitario, que como estaba hecho un poco de aquella manera, pues yo era consciente de que tenía muchos errores. Y nada, creo que antes de que se acabe el año, pues sacaremos el remake y nada, os animo a jugarla y además que va a estar en inglés y va a estar en gallego también, o sea, nuestra primera aventura en gallego, así que nada, os animo a jugarla. Estupendo. Pues después hablaremos un poco más también de herramientas y de cómo hacéis vuestros desarrollos. Y Juan, ¿quieres seguir tú ahora? Vale, encantado. Pues mira, yo me llamo Juan Gestal y soy ingeniero de informática y lo que normalmente hago pues, son aplicaciones móviles. Desde hace muchos años pues, profesionalmente me dedico a aplicaciones móviles, aunque ahora mismo estoy trabajando de profesor de FP en un instituto de Negreira, pues uso mi tiempo libre para eso y para mejorar la programación siempre es más interesante programar videojuegos que aplicaciones aburridas. Entonces, pues de vez en cuando pues hago alguna aplicación, o sea, algún videojuego para móviles. A mí me gustan los videojuegos desde que me encontré un Atari 2600 en el salón. No sé cómo llegó allí porque a mis padres no les interesa en absoluto, pero dirían, para que nos dejen en paz los niños, le compramos esto que parece que está bien y se lo damos. Luego tardé también en tener una Game Boy. Cuando iba a casa de mi primo, pues tenía que quitársela porque no me la dejaba, estaba jugando él. Y bueno, yo creo que por los traumas acabé coleccionando videoconsolas. Ahora tengo más de 100 y ordenadores antiguos en casa, en armarios, algunos sin abrir y todo. Y máquinas recreativas y bueno, me encantan sobre todo los videojuegos arcade y retro y también aquellos que yo soy capaz de programar cuando un videojuego está hecho pues con muchos modelos 3D que yo no voy a poder hacer nunca y todo eso pues me interesa menos. O música, porque no tengo oído y además tengo prohibido por mi madre cantar fuera de casa, aunque bueno, me gusta cantar. Estuve trabajando de desarrollador en Irlanda y en el Reino Unido y animo a todos los desarrolladores que haya que se vayan fuera porque te cambia un poco la forma de ver las cosas y además, bueno, se cobra más, obviamente, y además de eso, pues puedes viajar a muchos sitios. En Irlanda yo lo que hacía era aplicaciones para iPhone que controlaban máquinas de microfluidos. Suena un poco extraño, pero valía, por ejemplo, para medir la calidad de una cerveza o para poder conseguir vacas y toros seleccionando partes del esperma. O sea, pasaban por un tubito fino el esperma del toro y si, claro, si produces leche te interesan vacas y si produces carne te interesan toros. Pues para eso valía. Yo las muestras no las cogía, que eso tenía que ser un poco peligroso. Después de eso también creé con Alfonso, que también está aquí, pixfans.com, y tuve más suerte que él porque yo en aquel entonces vivía en Madrid, entonces me iba a las presentaciones de los videojuegos, que era donde daban tapas gratis, vinitos, y conocía a bastante gente del sector y también a los creadores del videojuego. Ahora en Galicia es más difícil poder asistir a esas presentaciones. Y por otra parte, pues nuestro blog está un poco abandonado desde hace años, aunque siempre tenemos ahí lo de poder retomarlo. En su día fue bastante grande, era después de Vida Extra, el blog más grande en español y teníamos más de 2 millones de páginas vistas mensuales. Ahora pues aún hay visitas, pero anda sin actualizar desde hace tiempo. Y bueno, pues yo creo que eso es más o menos un repaso a todo lo que he hecho en mi vida. Vale, pues después también podemos hablar un poco más de PicFans, aparte de lo que ahora nos quiera contar Alfonso. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alfonso Iglesias Amorín. También, bueno, como todos los que estamos aquí, soy aficionado a los videojuegos desde pequeño. Empecé con una Master System que se había comprado mi hermano.
empecé con Sega, pero bueno, luego me conocen como Nintendero porque acabé con la secuencia, pues desde Super Nintendo, todas las consolas de Nintendo, y soy así como un Nintendero mítico, aunque no soy nada racista en ese sentido, porque todas las consolas del color que sean me valen, y al final, pues bueno, da igual de Sony, Microsoft, Sega, me gustan todas. Al final, por intentar hacer algo más con esa ficción, fue con lo que acabé fundando con Juan el blog de Pixfans en 2007, que realmente, pues bueno, fue algo que para vivir ya teníamos una idea desde el principio de que no nos iba a valer. Fue siempre algo más pensado como una ficción. Lo que pasa es que, aunque realmente no da para vivir, ¿no? Porque es muy difícil monetizar un producto como ese, nos dio muchas alegrías, y para mí fue siempre como un motivo de satisfacción sentirse tan leído, y que teníamos, pues bueno, algo que hacíamos por puro placer tuvo tanta repercusión y al final llegó a tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, como decía él, que ahora casi no se actualiza, siempre estamos ahí pensando en volver y en retomarlo, pero bueno, con el trabajo y con tantas labores que uno tiene que hacer, pues resulta difícil mantener aficiones, pero bueno, siempre está ahí en el recuerdo, y no queremos, como nos dicen algunos, ¿por qué no le dais ahí ya sepultura y lo enterráis para siempre? Pues el contenido sigue ahí, no se pierde, y bueno, pues si algún día queremos volver, ahí seguirá, ¿no? Por lo menos, bueno, igual no nos da casi ni para pagar el servidor, pero queremos dejarlo ahí. Y al final lo que he podido es integrar un poco los videojuegos en mi trabajo. Yo soy historiador, estoy ahora mismo como docente e investigador postdoctoral en la Facultad de Historia de la USC, y posiblemente las humanidades es de las ramas en las que es más difícil acercar los videojuegos y acercar las nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez hay más líneas de trabajo de humanidades digitales, pero bueno, esa fama que tenemos de rancios, ¿no? Y de que nos cuesta modernizarnos, pues bueno, en parte es real, y hay mucha gente reacia a ello, pero bueno, por suerte los tiempos van cambiando y cada vez tenemos más facilidades para ir integrando las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, pues bueno, intentando que haya un uso de los videojuegos en relación con la historia cada vez más útil dentro del mundo académico, donde bueno, los videojuegos durante muchos años eran despreciados, ¿no? Si alguien quería hacer un trabajo sobre videojuegos, pues era el friki de la clase y, en fin, casi que se le miraba mal. Pero ahora, por suerte, eso ya ha cambiado y ya se pueden hacer trabajos serios. De hecho, este año hemos defendido un trabajo fin de máster que codirigí sobre la estética del fascismo en los videojuegos, que bueno, tuvo la máxima nota y fue valorado muy positivamente por todo el tribunal, lo cual nos da una idea de que algo está cambiando, ¿no? Y de que se pueden hacer trabajos en ese sentido. Entonces, mi grupo de investigación, que es Hispona, de Historia Política y de los Nacionalismos, aunque al final trabajamos un montón de temas, tenemos abiertas varias líneas de trabajo relacionadas, pues eso, con los videojuegos y la historia, y pues desde, primero, de analizar los videojuegos como un producto cultural en relación a su época, cómo condicionaron la sociedad, luego los videojuegos de un uso más didáctico, ¿no? Como pueden ser herramientas para conocer el pasado y para ayudar a, pues bueno, como hizo siempre el cine, ¿no? Como un medio fácil para conocer más sobre el pasado, y luego entender los videojuegos como un relato y trabajar, pues bueno, cómo perspectivas determinadas de la historia se introducen en los videojuegos, los objetivos que puede haber detrás de ellas, y entonces, bueno, pues son temas que realmente dan muchísimo juego, tanto a nivel docente como a nivel de investigación académica. Y entonces, pues bueno, por ahí es con lo que estamos ahora, en un campo que es como muy novedoso y es más difícil de hacer porque se ha hecho poco, pero también tienes la ventaja de que no está quemado, ¿no? Y no ha sido súper explotado, entonces siempre tienes como mucho más que aportar. Pues muy interesante, y también comentaremos sobre eso, cómo relacionar los videojuegos con otros ámbitos, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar hablando de crear, ¿no? Videojuegos, para los que sois creadores y desarrolláis. Lo que me parece muy interesante es que los tres, tanto Carla como Manel como Juan, hacéis juegos, y vuestros juegos, si no todos, muchos de los que habéis desarrollado, están disponibles en la red de forma gratuita. Entonces, me parece muy interesante que liberéis, ¿no? que hagáis juegos para los demás, pues a través de Game Jams o simplemente colgados en las páginas. Y
Y no sé si veis que ahora es más fácil desarrollar juegos así pequeños, digamos que se desarrollan en un corto plazo de tiempo, que a lo mejor antes, hace unos años, que era todo más difícil, te lo tenías que hacer tú todo más a medida, ¿no? Entonces, de cara a animar a la gente que nos pueda estar viendo, que a lo mejor pues, le interesaría empezar a desarrollar videojuegos y no sabe cómo hacer o piensa que es muy difícil, pues, ¿qué consejos podéis darles? ¿Quién empieza? Pues Empiezo yo. empieza tú, ya que estás. Bueno, a ver, cuando uno quiere empezar a hacer un videojuego, lo que tiene que ver es en qué es bueno y en qué no. Entonces, centrarse en eso. Si eres bueno programando, pues podrás hacer cosas chulas programando, pero en los dibujos pues te quedará o mal, o podrás conseguir el arte por otro lado. Hay páginas de recursos de arte, con lo cual tú puedes... Pero eso también te limita a la hora de hacer videojuegos, en el sentido de que si un personaje que ha hecho otro ha dibujado otro y tú no puedes dibujarlo, no le puedes animar cosas que a lo mejor tú quisieras hacer. Y luego, pues, si sabes dibujar muy bien y no sabes programar, pues también hay aplicaciones que te permiten hacer videojuegos, pero a lo mejor pues también te ves limitado en el otro sentido, que quieres programar algo concreto y no sabes. Yo creo que hoy en día es muy fácil de hacer videojuegos y que hay herramientas muy potentes y se pueden tener resultados muy buenos muy pronto. Por ejemplo, Unity es una herramienta que puede parecer un poco complicada de utilizar, pero al cabo de unas semanas, y de hecho hay cursos de Game Dev que son muy buenos ellos, se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Yo también toqué, por ejemplo, SpriteKit para hacer videojuegos nativos para iPhone, pero bueno, yo recomendaría Unity, que es multiplataforma. Unreal, que le gusta mucha luz, a mí me parece un poco extraña. He tocado un poco los blueprints y bueno, es súper potente y todo eso, pero yo creo que Unity es más amigable y más fácil de usar. Y nada, los consejos es ese, que también en YouTube tenéis vídeos que os dicen, vamos a hacer un juego en 1 hora. Y dices tú, bueno, vale, si no me gusta, al menos lo pruebo, ¿no? Y gastas 1 hora de tu día en vez de, yo qué sé, viendo chorradas en Instagram, pues intentando hacer un videojuego y si te gusta, pues adelante. Sí, Y yo también creo que eso hoy en día es, bueno, hablo como si yo tuviese experiencia de hace años también, pero yo veo bastante factible el sacar, pues eso, un jueguito pequeño, entretenido, un juego de jam, como se dice, pues o tú mismo o entre varias personas. Yo, por ejemplo, yo soy más amigable con los blueprints de Unreal, por ejemplo, que con Unity en general, pero también aprendí entre comillas a programar con eso, porque yo de programar soy un poco nula, la verdad. Pero, y si no, pues una cosa que tiene muy favorable la comunidad, yo creo, pues, de la gente que participa en las jams, es que siempre vas a encontrar a gente que, pues, necesito un programador para esta jam que se hace tal semana. ¿Alguien se apunta? Y por lo menos desde mi experiencia siempre hemos encontrado gente que se apuntase a hacer un juego de jam pequeñito entre 2, 3 personas. Pues yo diseño, él hace la programación y luego otra persona hace el arte. Y yo creo que es bastante factible. Y conoces a gente y demuestras un poco lo que puedes hacer y te diviertes, que es lo importante. Y bueno, yo creo también que, o sea, en el momento actual, pienso que es el mejor momento para hacer videojuegos ahora mismo. O sea, con la cantidad de recursos que hay en Internet, la cantidad de motores, ¿no? O sea, como decías, ¿no? Unity, que a lo mejor es un poco, si no tienes mucha idea de programación o no quieres meterte mucho, a lo mejor de primera es un poco difícil, ¿no? Pero hay otros motores, ¿no? O sea, por ejemplo, GameMaker, que es mucho más intuitivo, ¿no? Para alguien que no tiene mucha idea. Y a nivel, pues eso, a nivel gráfico, yo que sé, también hay bastantes programas, ¿no? Pues a nivel de 3D, a ver, tipo DAZ 3D, ese tipo de cosas que son un poco, claro, si igual quieres un juego con un estilo muy definido, artístico o propio, igual sí te tienes que buscar, si no se te da bien, pues igual sí que te tienes que buscar a alguien que te ayude, pero bueno, hay recursos para hacerlo, porque bueno, yo la mayoría de los juegos los hice yo solo y a ver, es verdad que no son, visualmente igual no son una maravilla, ¿no? Pero quiero decir, o sea, creo que por lo menos
son entretenidos, ¿no? O sea, puedes hacer algo interesante, ¿no? Y a nivel de aventuras gráficas también hay muchos motores, ahora mismo también el AGS, que es el que yo utilizo, que a mí me parece bastante sencillito, intuitivo de utilizar. El Visioner, que es también es muy visual, ¿no? O sea, se programa muy fácil en él y otros muchos que van saliendo. Entonces, también lo que decía es, ¿no? Hay muchísimos tutoriales en internet ahora mismo, muchísimos vídeos en YouTube de cualquier tipo de motor, de cualquier cosa que os ocurra. Si buscáis en YouTube seguro que la hay, porque alguien ya lo pensó antes que nosotros, siempre. Entonces es fácil, ¿no? Y también con la cantidad de foros, por ejemplo, que necesitas, como decías, ¿no? Necesitas un programador, alguien que te eche una mano con los gráficos o con el sonido, pues hay un montón de foros, ¿no? Donde puedes acudir, pedir que alguien te ayude, o eso, incluso recursos gratuitos, ¿no? Por ejemplo, música, sonidos, o sea, hoy en día es muy fácil encontrar recursos. Ya, claro, ya digo, ¿no? O sea, para hacer un juego igual grande, ¿no? O a nivel más profesional, más comercial, igual sí, ¿no? Requieres algo más, ¿no? Un estilo propio, igual claro, más nivel de programación para hacer cosas que igual, cosas más difíciles, no más profundas, claro, a ese nivel sí, pero vamos, yo creo que al nivel que, por lo menos, o sea, yo personalmente, ¿no? Al nivel que yo me muevo, yo creo que, o sea, hay muchos recursos y se puede, o sea. Sí, pues eso era un poco lo que quería que transmitieseis, ¿no? Que es fácil, que quizás no para hacerlo desde el inicio a un nivel profesional, evidentemente, pero que si alguien tiene interés en crear un videojuego, quiere contar una historia con un videojuego, pues que hay un montón de herramientas, como decías, ¿no? Y hay tutoriales y hay, pues eso sí, Unreal y Unity seguramente pues necesitan un poco más, ¿no? de formación para empezar, pero hay otras herramientas y otros entornos, pues eso, mucho más fáciles como GameMaker o otros que quizás no asusten tanto, ¿no? A la gente que quiera empezar. Y me ha gustado también lo que ha comentado, bueno, ha comentado Carla y lo has comentado tú, Manel, de la comunidad. Yo creo que es muy interesante también toda la comunidad que hay en Galicia y fuera y a nivel internacional alrededor del desarrollo de videojuegos. Se crean un montón de jams, como por ejemplo la que hay ahora mismo, ¿no? La que se está desarrollando dentro de la Maker Faire, que hay, bueno, pues 48 horas para crear un juego relacionado con las Pitabots, y siempre hay un montón de game jams donde podemos encontrar a gente y donde podemos empezar a entrenarnos, ¿no? Entonces, ¿qué valor le dais también a toda la comunidad? ¿Creéis que la gente que está desarrollando videojuegos está unida, que ayuda y aporta realmente? Sí, yo creo, bueno, yo personalmente creo que es, o sea, es una comunidad bastante sana, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que ahora mismo, o sea, como es un mundillo que es creciente, ¿no? O sea, ahora mismo hay un boom, ¿no? Y yo creo que hay mucho interés y mucho interés también por colaborar, ¿no? O sea, por hacer cosas juntos, colaborar en cada uno en lo suyo, ¿no? O sea, siempre hay mucho nivel de especialización, ¿no? O sea, yo soy grafista, yo soy programador, y claro, el videojuego requiere un equipo, ¿no? O sea, requiere de muchos conocimientos que una persona sola, bueno, se puede apañar, pero lo normal es que requieras de otros. Entonces, claro, yo sí que creo que, o sea, la comunidad es importante, yo creo que la hay y que todo este tipo de iniciativas como las jams y demás, desde luego que son o sea, son muy buenas para la comunidad. Yo creo que sí. Entonces, quizás nos podemos quitar ya ese estereotipo, ¿no? De los desarrolladores de videojuegos cerrados en una habitación solos y que no hablan con nadie, ¿no? Desterramos ya por fin ese estereotipo. Bueno, yo soy el que no habla con nadie. Yo cuando hago un videojuego nuevo nunca he tenido interés de ir a hablar con otras personas. En el Bueno, sentido, pero bueno, sí, a veces me hicieron una música para uno, porque yo soy horrible en eso, pero me refiero a que siempre que busco proyectos nuevos para mejorar siendo programador, lo que busco es un reto nuevo, algo que no haya hecho
y veo cómo hacerlo, pero no me planteo los videojuegos como, o sea, como el fin para conseguir un juego, sino que voy a hacer esto porque quiero aprender por el medio, o sea, por el camino me interesa hacer algo. Entonces, pues por eso nunca he buscado a nadie que me ayudara o nunca he buscado a nadie, siempre he estado solo. Y sobre motores y todo eso han evolucionado muchísimo. Yo me acuerdo de comprarme en un kiosco, porque antes nos comprábamos CDs en un kiosco, venían con una revista, incluso disquetes, y que venía el Dead Games, que era una especie de motor de videojuegos que iba sobre MS2. Y ahí me hice un Space Invaders, y creo que fue el primer videojuego que hice. Venía con un libro gordo y te ponía los videojuegos chulos que había hecho otra gente, y claro, el mío era súper cutre. Y bueno, una nave funcionaba y ya está, se movía con el ratón, no hice ninguna cosa más, pero es que de eso, ahora a programas como, por ejemplo, que no se dijo todavía, el Game Salad, que es un entorno gráfico y puedes hacer un videojuego en nada de tiempo y bueno, tiene sus limitaciones, pero está muy bien para la gente que quiera empezar. Y otra cosa sobre los videojuegos míos es que aparte de estar disponibles como juegos, en mi GitHub, en github.com/jgestal, tenéis el código fuente de muchos, por si queréis ver cómo se han hecho. Algunos no son ejemplo de código fuente bien hecho, ¿vale? Cuando tú miras hacia atrás el código fuente, a veces dices, ay, no tenía que haber hecho esto, pero eso es que vas mejorando. Pero pues eso también es crear comunidad, ¿no? Dejas tu código para que otros puedan aprender de él, cosa que también me parece muy interesante. Y creo que has contestado una pregunta, que hay una participante que está viendo la charla, Alicia, que tiene 9 años y que quiere empezar a diseñar juegos y preguntaba con qué programa podría empezar. Entonces quizás le recomiendes el Game Salad. Sí, también hay Scratch Bueno, o Scratch, por programación de supuesto. bloques y todo. Es que 9 años tiene todavía por delante. Se lo puede tomar con calma todavía. Pero que no se confíe que pasa rápido. Sí, el Game Salad yo creo que es más o menos cuando tenga 12 o así, o no sé. Sí, pero bueno, si no es Scratch y si no también hay un... Ah, ya sabes Scratch. Pues ya Sí. es Ah, pues muy bien, pues Game Salad es el una, siguiente una paso. diseñadora avanzada. Vale, pues nada, entonces puedes probar con Game Salad. Bien, pues quería que habláramos también de cómo veis o si lo veis, ¿no? Cómo veis el entorno y el sector de los videojuegos en Galicia. Si creéis que estamos en un buen momento, yo siempre digo que estamos, bueno, siempre, desde hace un año digo que estamos en un momento efervescente, porque me parece que están surgiendo un montón de cosas, pero que tenemos que aprovechar para no perder esta oportunidad. Entonces, me gustaría también escuchar vuestras opiniones. Bueno, por ejemplo, vamos allá. Antes, cuando querías hacer un videojuego, tenías que tener pues, las librerías del sistema para que querías hacerlo y una licencia. Porque Atari no lo hizo y ya sabemos cómo acabaron las copias del videojuego ET enterradas en el desierto. Y Nintendo, pues que trajo las videoconsolas cuando tenían que haber muerto en el 82 y teníamos todos que haber jugado a ordenadores portátiles, pero Nintendo y el Mario hicieron que las consolas sigan hasta ahora. Quizás esta que empieza ahora sea la última generación de videoconsolas, pero bueno, eso ya lo veremos. El caso es que tú si querías tener un videojuego no tenías ninguna videoconsola para poder ponerlo, quitando por ejemplo en la PlayStation la Net Yaroze, pero no había muchas. Y hace unos años había aparecido una consola que era la GP32. Esa videoconsola te permitía desarrollar para ella y hubo una comunidad bastante grande. Y ahora la GP2X, pero actualmente tenemos todos móviles en el bolsillo y podemos desarrollar para ellos. Incluso podemos hacer juegos para videoconsolas, cosa que antes no era prohibido. Entonces yo creo que es normal que aparezca muchísima gente nueva que por fin pueda publicar sus proyectos, porque antes, aunque quisieras, o sea, si queréis hacer un juego para Super Nintendo, primero necesitabas a lo mejor 15.000, 20.000 euros para comprar el equipo de desarrollo. Y aunque lo tuvieras, Nintendo no te lo vendería, porque ponía muchísimas reglas para poder conseguir esos kits de desarrollo. Y ahora mismo los kits de desarrollo son gratis, están en Internet y es cuestión de bajarlos y aprender a usarlos. Y para adelante. Y bueno, yo creo que, a ver, lo que pasa aquí
o sea, a nivel, digamos, de Galicia es un poco el reflejo de lo que pasa, de lo que está pasando en general, ¿no? O sea, que es un momento en el que muchísima gente se está animando, ¿no?, a hacer videojuegos y también por ese cambio igual también de, no sé, como de imagen, ¿no?, de los videojuegos, que antes era un poco como un reducto, o sea, y de unos cuantos frikis, ¿no? Y ahora pues hay muchísima gente que se está acercando también desde otros puntos de vista. Entonces, claro, eso está pasando a nivel global y yo creo que aquí en Galicia también está pasando. Y por un lado lo que estábamos hablando de la facilidad de acceso, ¿no?, a los recursos, a los motores, a todo tipo de cosas que necesitas para hacer videojuegos, pues yo creo que, claro, eso también implica, ¿no?, que más gente se vea interesada, ¿no?, en esto. Y claro, aquí yo creo que aquí en Galicia además, bueno, con estas cosas, ¿no?, de el grado de videojuegos, de máster de videojuegos, ¿no? O sea, todas estas cosas también son un reflejo de que hay un interés muy grande, ¿no?, y creciente, y de que mucha gente se está acercando a los videojuegos o sea, por sitios por los que antes no pensábamos, ¿no? O sea, eso, lo que decía Alfonso, ¿no? O sea, en plan, desde el punto de vista académico, claro, antes no había ese interés, ¿no?, en los videojuegos. Entonces, yo creo que es el cambio de imagen, ¿no?, que han tenido los videojuegos en estos años, pues hace que mucha gente se acerque ahora eso de otra forma y que esté interesada. Y yo creo que eso, que aquí en Galicia, pues sí, ¿no? O sea, y más eso, ahora que tenemos estudios y demás oficiales, pues, o sea, yo creo que la gente sí que se interesa más y como dices, hay que aprovecharlo, o sea, que no sea un boom y luego se caiga todo y, no, o sea, ahora es el momento de aprovecharlo, ¿no? Y normalizarlo, digamos. Sí, porque, bueno, entonces podemos decir que se está normalizando, ¿no? Y que también se normaliza como producto cultural, ¿no? Y que ya no se ve como comentabais, como cosa de frikis, ¿no? Entonces ahí pues podemos enlazar con lo que comentó Alfonso antes y yo no sé si Alfonso, si tu experiencia de enlazar los videojuegos con otro ámbito, como en tu caso la historia, si es algo que tú crees que en la universidad es digamos, algo raro o fuera de lo común, o que también se está haciendo desde otras perspectivas. A ver, yo creo que es raro porque se hace poco. Y a nivel internacional está empezando, pues por ejemplo en el mundo anglosajón, está empezando a haber pues ya unos game studies como tal, con una cierta calidad académica, revistas académicas de nivel alto, etcétera. Como siempre, el mundo hispano vamos un par de pasos por detrás y eso se está notando mucho, ¿no? No hay publicaciones académicas de impacto, resulta mucho más difícil. Pero bueno, por ejemplo, para el tema historia y videojuegos a nivel español hay un grupo en Murcia, por ejemplo, que tiene proyectos concedidos del ministerio que pasan una evaluación y en la que tienen que competir con proyectos pues, de los tradicionales de toda la vida, con lo cual pues ya están consiguiendo hacerse un hueco compitiendo pues, bueno, con proyectos de trabajo sobre el franquismo, la guerra civil o la guerra de independencia. Quiero decir que ya pueden estar a ese nivel si se presentan proyectos competitivos. En Galicia no hay nada a nivel de humanidades. Aspiramos pues nosotros a irlo metiendo. Sí, por suerte, en otras disciplinas, y bueno, pues el hecho de que haya grados como el vuestro, ¿no?, y másteres en el que hay pues asignaturas específicas sobre videojuegos, demuestran que la academia ha avanzado muchísimo, ¿no?, y de que ya tenemos otras perspectivas y sobre todo que podemos crear a gente bien preparada. Que es, enlazando con lo que comentabas antes, ¿no?, de la situación del videojuego en Galicia, siempre, claro, hemos tenido el problema de no tener una industria propia para absorber a toda esa gente que sale con muchísima capacidad, que acaban trabajando en estudios de otros lugares. Galicia yo creo que se ha beneficiado mucho de la democratización del videojuego de los últimos años gracias a la facilidad para distribuir trabajos pues indie, de bajo presupuesto, hechos con pocos recursos, porque hace 15 años era imposible. Si tú no estabas ligado a una compañía de videojuegos que tuviera capacidad de difusión de esos videojuegos, no llegabas casi a nadie. Sin embargo, ahora, gracias a las redes sociales, gracias a todas las formas de compartir esos productos, y bueno, pues algunos estudios han empezado así, ¿no?, de los que ahora
trabajan en Galicia. Tú pues consigues con un proyecto indie, con muy pocos recursos, que ese proyecto funcione y de ahí puedes crear una empresa. Y ahora, pues bueno, vemos que empiezan a aparecer empresas en Galicia de videojuegos y a lo mejor pues toda esa gente bien formada que aparece puede trabajar aquí, ¿no? Pues el caso de Gato Salvaje, por ejemplo, en A Coruña, ¿no? Que es de las que más se habla últimamente, pues el hecho de que estén apareciendo más como esas, pues yo creo que es un puntazo a favor para que pues no tengamos que exportar el talento afuera para poder trabajar sobre videojuegos. ¿Alguien más quiere comentar sobre este tema? Bueno, al fin y al cabo es tal cual lo que han dicho ellos, es un cúmulo de gente que se está empezando a interesar más porque se ha dado un lavado de cámara al término de desarrollador de videojuegos y se ve como más normalizado, hay más pues visión de que es algo cultural más que algo de encerrarse horas y horas y estar delante de un ordenador o de una pantalla. Y hay gente que se está empezando a apuntar a grados, a educación para tener pues cabida dentro del mundo de los videojuegos y es cuestión, pues como dice Alfonso, de aprovecharla y de que todos estos estudiantes que estamos pues saliendo un poco de nuestra burbuja, que tengamos cabida en, pues, en Galicia o en España y aprovechar de que tenemos talento para ello. Pues tenemos una pregunta de otra participante que os pregunta qué opináis de las ayudas para el desarrollo de videojuegos comparado con las ayudas que puede haber para el sector audiovisual, ¿no? Si deberían existir ayudas enfocadas a creadores con menos recursos, para proyectos menos ambiciosos, en vez de para producto final más grandes. A ver, es un tema que siempre es complicado y siempre los sectores nuevos tienen desventaja. Y bueno, eso se está viendo. El cine factura muchísimo más que los videojuegos, perdón, facturan muchísimo más que el cine hoy en día y sin embargo reciben mucha menos financiación en general, ¿no? No hay no se busca una proporcionalidad en ese sentido. Pero bueno, cada vez hay más financiación, cada vez va habiendo desde los ministerios, sobre todo bueno, el de cultura, ¿no? Está entendiendo los videojuegos como cultura y se está aportando más cantidad. Es complicada esa decisión, ¿no? De aportar a estudios de cierto tamaño que sabes que pueden producir o a creadores nuevos, porque siempre es difícil cómo haces las convocatorias para dar ese dinero a creadores nuevos, ¿no? Siempre es algo complicado. Un estudio pues tiene más facilidades para ir a ese concurso, para presentar un proyecto de calidad pues, al ministerio que concede la ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se pueden combinar las dos cosas, ¿no? Y son indispensables las dos, que haya dinero para estudios que puedan crecer y que puedan desarrollar su trabajo y ampliar, pues a lo mejor un producto que les iba a quedar mal acabado gracias a esas ayudas, pueden hacer un producto de más calidad que al final revierte en la propia industria del videojuego y con ayudas a pues, jóvenes talentos que bueno, pues con unos baremos en los que se pueda medir un poco los que apuntan mejor, que se puedan convertir en creadores y a lo mejor en esos futuros estudios grandes del futuro, ¿no? Surjan de creadores nuevos. Yo creo que es indispensable aportar tanto a los estudios que haya como a esos jóvenes que no tienen un estudio detrás, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y yo creo que lo más importante es que haya un tipo de ayudas, ¿no? Y que haya para todos, pero que haya. Y en También, relación por a esto, ejemplo, las películas y los estudios de películas, España es una potencia. Tenemos estudios grandes ya establecidos. En cuanto a videojuegos, no hay apenas compañías establecidas ya. Y algunas que hay, pues tienen su mala racha y las tiran. Tener una compañía de videojuegos con historia, han caído muchísimas compañías grandes de videojuegos y nosotros, pues desde la época de 8 bits, no destacamos, salvo casos puntuales de videojuegos, entonces pues es muy complicado ese tema. No puede surgir una compañía de repente y llevarse una subvención grande porque es que no la hay. Y yo creo que España tiene que competir en el panorama independiente, porque nosotros no tenemos
compañías con triples A, no podemos hacer un desarrollo, por ejemplo, como el GTA, porque ya llevan unos años detrás, una historia detrás, tienen una marca detrás, tienen también código detrás y se han montado una ciudad virtual prácticamente que en cada revisión pues la van mejorando, haciendo mejor y empezar desde el principio y llegar al punto que están ellos es imposible porque cuando llegues ellos ya están mucho más adelante. Yo creo que el mercado que nos queda a nosotros es el de juegos indie, donde hay juegos como Blasphemous o, por ejemplo, Gris o otros juegos españoles donde están teniendo bastante éxito. Pues ahora que hablas de los juegos indies, que soy muy fan de ese tipo de juegos, creo que también aportan una mayor diversidad al mundo de los videojuegos, ¿no? Y unas visiones más distintas, sí, Sí, y mucho por más diferentes y con unas historias, bueno, quizás más personales o con otra forma de contar las cosas. Y en relación con esto, también me sorprendió que los juegos que se presentaron a los premios Juventud de Crea, de los que hablábamos antes, pues todos tenían una componente social y algunos incluso educativa. Entonces, ¿creéis que también los juegos indie pueden aportar, digamos que, un valor social al videojuego que no sea exclusivamente diversión, sino que tengan como un doble fondo? Por ejemplo, este es el caso de la Molindustria italiana, que son un desarrollo de videojuegos donde hacía un Street Fighter en el que se enfrentaban los dioses de diferentes religiones, o tenían también un juego de estrategia que era como el McDonald's, que tú llevas una compañía como el McDonald's y por las propias mecánicas del juego, a medida que avanzabas en el juego, veías que tratando bien a los empleados, dándole de comer bien a las vacas y haciendo las cosas bien y éticamente, pues el negocio fracasaba, pero en cuanto empezabas a tomar decisiones poco éticas, empezabas a ganar muchísimo dinero. Yo creo que la Molindustria era un referente en los juegos persuasivos y tienen títulos muy chulos en ese aspecto. Claro, yo creo que a nivel de indie es la escena independiente donde puedes pues crear unos espacios para innovar y experimentar que a lo mejor en un triple A no se te permite hacer eso y tienes que pues quedarte en el molde de lo que va a vender y lo que sabes que de una forma segura va a gustar a más gente. Entonces, pues por lo que dijo Luz del Juventud de Crea, yo creo que por ejemplo en nuestra perspectiva era queremos contar una historia y sabemos que desde la perspectiva indie no se nos va a censurar, entre comillas, la palabra censurar, porque obviamente la censura pues no tiene cabida, pero sabemos que podemos experimentar e innovar de esa forma con unas propuestas mucho más arriesgadas que si estamos hablando de grandes títulos. Sí, claro, si Yo tienes creo, muchos millones detrás, tienes que devolverlos. Entonces los triples A llegan a ser el mismo juego una y otra vez, donde está la diversión y las nuevas mecánicas están en los indie, que si bien luego están ahí y gustan mucho, ya los triples A se encargarán de copiarlas. Pero en principio los juegos indie son los que están aportando frescura al panorama. Estamos, o sea, estamos ya en cuántas repeticiones de los Tomb Raider, cuántos GTAs ha habido, cuántos Street Fighters ha habido. Son el mismo juego, mejorados y tal, pero en los indie cada uno puede ser distinto y no hay que rendirle cuentas a nadie y se puede... Y sí, hay mucha basura indie también. Hay juegos que no son para nada divertidos o que son muy extraños, pero de vez en cuando aparece alguna joya y merece la pena. Alfonso, los juegos que estáis utilizando vosotros relacionados con historia, ¿de qué tipo son? ¿Son juegos más comerciales o también utilizáis estos juegos indie? Intentamos combinar. Y de hecho, la importancia que pueden tener los juegos indie es que precisamente por ser juegos de bajo presupuesto y más fáciles de hacer, tenemos ya varias ideas de intentar, pues eso, llevar a cabo a través de desarrolladores indie algún proyecto de juegos dedicados exclusivamente a la docencia de la historia, ¿no? Que es algo que evidentemente pues nadie le interesaría hacer un AAA de esas características, pero evidentemente también vamos a lo que los alumnos conocen. Entonces, dependiendo del tipo de uso y del tipo de
de parte de conocimiento histórico que queramos tratar, pues por ejemplo, son muy interesantes estos juegos, pues aunque sean AAA, sobre conflictos bélicos, para analizar la perspectiva de estos conflictos bélicos. Por ejemplo, pues hemos hecho un trabajo que era comparar la perspectiva en distintos países, como pues, videojuegos. Al final, claro, aquí estamos siempre con los videojuegos casi creados con una perspectiva estadounidense, ¿no? Porque es la que predomina a la hora de entender un conflicto como es la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, hay una industria rusa del videojuego que da perspectivas totalmente distintas. Y hemos probado, por ejemplo, en algunas clases, lo hacemos más con vídeos, porque al final vídeos de estos juegos, ¿no? Porque los juegos resulta difícil en un aula ponerse a probarlos, ¿no? Pero comparar las perspectivas y que los alumnos analicen el discurso distinto que se elabora en estos juegos, o juegos chinos, por ejemplo, ¿no? Que es, en China hay una censura bastante importante del mercado del videojuego, entonces solo se permiten perspectivas que estén adaptadas a la oficial. Entonces son, por ejemplo, elementos que resultan muy útiles para hacer un análisis que no es simplemente, pues vamos a ver en este videojuego qué nos puede enseñar de la historia, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, son perspectivas muy condicionadas por estereotipos y por, pues bueno, lo que, por ejemplo, los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial al final parece que copian Salvar al Soldado Ryan y algunas de estas películas míticas, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, y lo que hacen es trasladarlas a un videojuego. Sin embargo, bueno, hay ejemplos en los que cambian el discurso, incluso hay ahora narrativas, por ejemplo, de la guerra como algo terrible o algo trágico, ¿no? Que hay un juego francés de Ubisoft, ¿no? De los estudios franceses de Ubisoft, que se llama Valiant Hearts, que es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, una especie, bueno, de casi un point and click, ¿no? Pero tiene también momentos de acción, que traslada una visión trágica de la guerra, que es muy buena para contraponer con esa visión heroica y gloriosa que suelen transmitir los shooters estilo Call of Duty, ¿no? De vamos a derrotar al enemigo, ganarlos e imponernos a él. No, sin embargo, ofrece pues, esta perspectiva de la guerra como algo terrible, que estás jugando y deseando que termine, una perspectiva más social, más interesante. Entonces, bueno, tratamos de jugar, pues cualquier juego nos puede valer si nos da argumentos, discursos, perspectivas que podamos utilizar en una enseñanza histórica. Y luego un tema muy interesante es que al final, con el videojuego, es una manifestación cultural que no se ha desdoblado, como por ejemplo, para el cine tenemos lo que es el cine a nivel de entretenimiento y el documental, ¿no? Que sería la versión pues más de difusión, de divulgación, más cultural. En la literatura tenemos la novela y su contraposición, que sería el ensayo, ¿no? Los trabajos académicos, tal. Pero en el videojuego, todo es videojuego. Entonces, no tenemos lo que sería, y claro, muchas veces parece que si usas un videojuego académicamente estás poniendo a los chavales a jugar. Y se puede crear un videojuego que suponga lo que es un documental o un ensayo. O sea, aprovechar mecánicas de videojuegos y al final, pues bueno, estos videojuegos que tienen los museos en los que tú, pues a lo mejor te trasladas, o este que había uno aquí en la Plaza de Platerías que veías cómo era Santiago en el siglo XII. Bueno, al final es una experiencia interactiva que usa mecánicas de videojuego, pero claro, la denominación de videojuego es que no tenemos otra, entonces llamamos a todo videojuego, pero realmente es un producto que tiene un interés más educativo que de ocio realmente, ¿no? Entonces, nos falta casi una palabra en la que podamos distinguir lo que es, porque aquí, claro, todo es videojuego, pero tenemos unos que se corresponden al cine y otros que se corresponden al documental, y les llamamos a todos igual. Bueno, a lo mejor tenemos que buscarle la palabra apropiada, porque tenemos los serious games, ¿no? Pero el nombre está muy mal escogido, ¿no? Porque no podemos llamarle juegos serios como si los otros no lo fueran, ¿no? O como si fuesen aburridos, ¿no? Aburridos, son todos aburridos. Pero no siempre lo son, no tienen por qué serlo. Entonces, de hecho, ahora también está el término de Games for Impact, ¿no? Juegos para el impacto social, que yo creo que sería un poco el equivalente a documental, en ese caso. Pero quizás es que aún nos tenemos que acostumbrar a utilizar videojuegos en otros ámbitos que no sean exclusivamente el de ocio, ¿no? Pero seguimos teniendo la palabra juego que nos marca muchísimo, es que al final nos condiciona usar el término juego. Sí, pero le tenemos que quitar el estereotipo, ¿no? Si lo tiene, a juego y
y como más aprendemos es jugando, así que por lo tanto no debería de haber ningún problema en integrar el juego en cualquier otro ámbito. Y bueno, estamos un poco fuera de tiempo, entonces yo quería animar a los participantes que están ahí escuchándonos, si tienen alguna pregunta para finalizar y al mismo tiempo, bueno, pues a vosotros daros una breve palabra a cada uno para acabar y que podamos cerrar la mesa para lo que queráis aportar. Vale, yo sobre lo de que comentó Alfonso sobre los juegos de guerra, me parece muy interesante, por ejemplo, la deshumanización de los enemigos, donde se les pone máscaras para que no les puedas ver la cara y no importe matarlos. Eso, Alfonso, otro día en otra historia de estas podrá contar más, pero así para que quede como para una segunda temporada. Me gustaría felicitar a Carla por Odal, me gustó mucho el juego, lo estuve viendo, tiene una perspectiva muy interesante, así como 2,5, 3, con un plano así para atrás que mola un montón. A Manel, pues intentaré ver alguna de tus aventuras. Pero bueno, tengo el Monkey Island antes, ¿vale? Así que échale 10, 20 años y ahí pues... Pero la Hay apunto en la prioridad, hay lista de prioridad. juegos dependientes. Intentaré jugar alguno. Y nada, agradecer también a Luz haberme invitado aquí. Y sobre una cosa que también comentó Carla antes, sobre, por ejemplo, que los hermanos no le dejaban jugar. Yo siempre dejé jugar a mi hermano, a pesar de que es peor que yo. Y de hecho, lo malo de haberlo dejado, y me arrepiento ahora mismo, es que tengo los manos de la Super Nintendo mordidos. Porque cuando perdí el Street Fighter contra mí, mordía el mando así. Y quedaba. Y ahora que colecciono las consolas, tengo la Super Nintendo con los mandos y el molde de sus dientes. Y luego tampoco entiendo muy bien la gente que mira a otros cómo juegan. Yo tenía que mirar a otros cuando juegan, cuando estaba esperando para echar la moneda en el salón recreativo, pero no lo haría por gusto. Y sin embargo, ahora mismo hay gente viendo cómo otros juegan. Eso es algo que es de otra generación, me estoy haciendo viejo y yo no entiendo. Mira, Juan, nos acaban de mandar una pregunta que es para todos, entonces ya que estás ahí tú contesta y después pasamos a los siguientes, que es ¿cuál fue el juego en el que invertiste más horas y cuál es el primer videojuego del que tienes recuerdo? El juego en el que invertí más horas, no podría decirlo, porque SimCity 2000 me enganchó en 3 sistemas distintos y le eché bastantes horas, pero Amorín, bueno, Alfonso, me picó para que le ganara al Tetris y él es muy bueno. Así que estuve durante 1 año y medio así, jugando en el metro al Tetris y le gané, pero se me estropeó el botón de la consola y probablemente ahora él me gane. Y bueno, juego al Street Fighter bastante todavía. Y el primer juego que recuerde, me acuerdo de un avión, es muy raro en el Atari, pero no podría saber qué juego era. El que con más cariño recuerdo es Super Mario Bros. 3, probablemente, que era el que más ganas tenía cuando me regalaron la NES, y quizás el Street Fighter 2. Vale. ¿Quién quiere continuar? Bueno, pues ya que mencionó ahí a mí al final de tal, pues quería comentarte que igual mi hermano, pues por prevención a que yo le mordiese los mandos, no me dejaba jugar. Miento, me daba el mando desenchufado, que eso también es mucho de hermanos mayores, pero bueno. Yo en cuanto al juego que más horas he invertido, pues seguramente algún juego de simulación. Bueno, ahora que está el Animal Crossing aquí entre nosotros, yo creo que seguramente sea el Animal Crossing. Y el primer juego del que tengo recuerdo, bueno, yo empecé a jugar, entre comillas, con la NES de mi hermano, pero yo no diría que tengo mucho recuerdo de jugar expresamente en esos juegos porque era más bien, yo empezaba una partida, hacía cualquier cosa y lo dejaba en plan al instante o a las 2 horas. Pero sí el primer juego que recuerdo haberme pasado y y que fuese mío, en plan que me lo regalaran era, bueno, ahora que está Manela aquí era el Another Code, que es una experiencia narrativa de la DS. Sí, mi primer juego con 7 años era de la DS, que además me gustaba muchísimo porque los puzzles jugaba mucho con la doble pantalla
de la DS y a veces había que jugar con el reflejo para sacar puzzles o seguir adelante en la historia. Y yo creo que es seguramente el juego que más cariño le tenga por ser mi primer juego y el primer juego que me pasé completamente. Bueno, Vale, yo no pues, sé, sí, ujú. digo, yo no sé exactamente, la verdad que el primer videojuego que recuerdo, no sé, seguramente sea Indiana Jones y la última cruzada, bueno, la aventura gráfica. Seguramente hubo alguno otro antes, pero no me acuerdo así tan detalladamente. Y no sé, qué más horas invertí? Pues seguramente fue el Transporticon, que tenías que montarte una empresa de transporte con los autobuses, los trenes, los aviones. Y recuerdo haber invertido bastante tiempo en él, porque además, bueno, como se supone que claro, tenías que ir creciendo, tenías que ir ganando dinero en la empresa, pues recuerdo incluso dejar el juego tenía un botón en el que podías hacer que fuera más rápido. Entonces, claro, ya cuando una vez tenías tu imperio así montado, pues yo dejaba el botón pulsado, rápido, claro, aquello seguía generando dinero, me iba a dormir, al día siguiente volvía y claro, era millonario, ¿no? De repente. Entonces, sí, recuerdo haber jugado bastante y posiblemente sea que más tiempo así le dediqué. Yo el primer juego del que tengo recuerdo así claramente es el Alex Kidd in Miracle World, que venía con la Master System instalado en la propia consola. Y como bueno, fue la primera consola que llegó a mi casa, tengo el recuerdo muy claro y aún, bueno, pues eso, cada vez que veo fotos me trae muchísima nostalgia porque me recuerda a mis orígenes con el videojuego. En el que más horas he invertido, yo siempre fui muy fan de los juegos de estrategia y de los juegos, los RPG, los juegos de rol, son en los que más he jugado. Sin embargo, en el que más horas eché es un shooter, precisamente de estos de la Segunda Guerra Mundial, que es Call of Duty, porque empecé a jugar con un grupo de amigos de una forma que además es muy curiosa, ¿no? Y la gente se sorprende mucho cuando lo comento, que es que nosotros jugábamos 2 contra 2, pero en la misma pantalla. Y como jugábamos a un modo de estos de cuartel general, en los que si ves a los otros no tiene gracia, poníamos una tabla delante de la tele. Claro, aún no eran estos tiempos de cada uno jugando desde su casa online, ¿no? Era pues, esto a lo mejor en 2003, 2004, pues no teníamos las consolas conectadas a internet. Entonces poníamos una tabla que separaba 2 jugadores mirando a un lado de la tele y 2 jugadores mirando al otro. Y la tabla impedía que viéramos al otro jugando. Y bueno, pues a ese juego echaríamos yo creo que cientos de horas, porque bueno, en esa época jugamos y jugamos. Entonces yo creo que por eso es el juego al que más he jugado. Ahora como tengo menos tiempo, pues me pasan cosas tan terribles como que el otro día estaba mirando la partida de The Witcher 3, que estoy jugando ahora, que me encanta, me parece un juego maravilloso, que empecé hace 2 años y medio la partida y todavía sigo ahí, dale que te pego, con lo cual, bueno, a ver si en otros 2 años me lo termino, porque para 80 horas llevo 2 años y medio. Con lo cual, bueno, son otros tiempos y a lo mejor lo que jugaba en otra época en una semana, ahora lo juego en 3 o 4 meses. Bueno, pues muchas gracias a todos y creo que lo vamos a tener que dejar aquí porque ya estamos 15 minutos fuera de tiempo. Nos han quedado muchas cosas, de hecho siguen apareciendo también preguntas. Bueno, me dicen que podemos contestar una última pregunta, vale, entonces estupendo. Nos preguntan cómo valoráis el tema de las adicciones a la hora de diseñar, crear tecnología. Si en España estamos en ese punto de reflexión a nivel ético, como en otros países como Dinamarca o Suecia. Bueno, es llamativo que se está reflexionando porque justo esta semana estaba la noticia de que iban a incluir las loot boxes estas, ¿no? Las cajas estas de tal, como juego de azar con la misma legislación y se iba a complicar ya un poco incluirlas en los juegos como hasta ahora, ¿no? Entonces, por lo menos hay una reflexión ética sobre la adicción que pueden crear y, bueno, se están metiendo algunas partes del videojuego en la categoría de juego de azar para evitar ese tipo de problemas, lo cual, bueno, parece que sí que hay un avance, aunque yo creo que estamos a años luz de los países nórdicos. Pero bueno, a la hora de crear, dejo mejor que comenten los creadores, que podrán tener una opinión más clara. Bueno, yo a nivel de creación, mmm,
es mi opinión personal, yo creo que te tienes que responsabilizar de cómo comunicas y de lo que estás comunicando. Yo tengo muchos compañeros que opinan todo lo contrario, que es que la gente tiene que entender a lo mejor el contexto con lo que se está realizando o desenvolviendo un videojuego, pero yo, en mi opinión, deberíamos ser pues éticos en lo que estamos haciendo y ver cómo puede eso influenciar en mucha gente. Lo que dices tú de las cajas de botín me parece un paso bastante positivo a dar, ya que han salido siempre noticias de muchos niños que le han robado la tarjeta de crédito a sus padres para emplearlos en estas loot box y se han acabado gastando mucho dinero. Entonces yo creo que eso, estamos aún con mucha distancia para llegar a ese nivel ético que tienen otros países, pero yo creo que es un paso que es necesario avanzar en ello. Yo Sí, creo que hay yo, un bueno, problema. Bueno, di, Manuel. nada, muy breve. O sea, que a mí este tema también, lo que veo es que, no sé, por ejemplo, ese tema todo de eso de DLCs, todas estas cosas que yo personalmente, claro, también entiendo que soy otra generación ya, ¿no? De jugador, ¿no? O sea, que no, o sea, a mí no me entra bien este tipo de cosas, o sea, porque no sé, el hecho de dar un producto, ofrecer un producto, no sé, yo para mí ofrecer un producto es un producto hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de, bueno, paga un poquito más y te doy un poco más, ¿no? Paga un poquito más y te hago más fácil el juego, ¿no? O sea, para mí ese tipo de cosas no las entiendo, o sea, no, ni las haría ni las entiendo. Yo, por ejemplo, nunca he entrado a jugar a ningún videojuego que tuviera un mundo en el que pasaran cosas cuando yo no estaba, porque eso te quita la mente y te deja así, en plan, todo el rato estás haciendo otra cosa y te deja pensando qué estará pasando en el videojuego, me atacarían, sucedería esto, sucedería lo otro, y por eso nunca he entrado a ningún mundo que continúe. Por otra parte, actualmente los modelos de inteligencia artificial están entrenados y buscan maximizar ciertos valores, como por ejemplo, pues las ganancias de una empresa o el tiempo que pases pegado a la pantalla, etcétera. Los videojuegos, como las apps, compiten por nuestro tiempo. O sea, Netflix compite con Facebook y todo esto sale en el documental que tenéis en Netflix, por ejemplo, que se llama The Social Dilemma, que es donde pues explican los peligros de eso, de que haya una caja negra que es realmente una máquina entrenada con inteligencia artificial, que nadie sabe lo que hay dentro, porque a estas máquinas, o sea, tú les dices, le pones unas entradas y le dices lo que quieres conseguir, pero no defines el algoritmo de dentro, nadie sabe lo que hay dentro, y las máquinas nos encuentran nuestros puntos débiles como personas y entonces pues los explotan para que pasemos más tiempo y más tiempo delante de la pantalla. A mí los videojuegos por fascículos o que vengan en DLCs no me interesan en absoluto. Siempre cojo el juego base y ya está. Y lo de las loot boxes me parece lamentable. Hay youtubers abriendo y gastándose miles de euros, porque bueno, tienen seguidores y pueden hacerlo, en loot boxes y no les toca nada interesante. Esas cosas son juegos de azar y están camufladas y van a por los chavales. Y no se puede, bueno, es que las leyes siempre van por detrás de la tecnología y yo no confío en que los políticos sean capaces de tomar decisiones sensatas en este tema, pero deberían de prohibirse inmediatamente las loot boxes. Claro, al fin y al cabo estás yendo a un público que es muy joven y que es muy influenciable en el sentido de, al fin y al cabo las loot boxes te dan muchas veces elementos más a nivel estético que otra cosa, es decir, tienes este skin o tienes este baile especial de tan al día y pues es como cuando jugábamos de pequeño con los cromos. Tú tienes a tal futbolista, jo, yo también quiero tenerlo. Pues lo mismo, solo que en este sentido, pues lo tienes más a mano y puedes gastarte más dinero cuando aún no eres realmente consciente de todo lo que estás haciendo. Entonces me parece realmente también un peligro que esté a manos de gente tan joven que no sepa realmente llevarlo a cabo, porque si, bueno, si te ganas tú tu dinero como los youtubers y tal, ahí ya entra en la ética de es un problema o no es un problema. Pero bueno, es dinero que te estás ganando tú y lo estás gastando tú y bueno, ahí cada uno también se puede pillar un poco con pinzas.
pero estamos hablando de muchas veces en este género que se dedica a un público objetivo muy joven y muy influenciable y es bastante peligroso. Pues que la gente que juega a máquinas de azar, por ejemplo las tragaperras, lo que no busca es un premio, lo que busca es la sensación de estar a punto de conseguir ese premio. Y eso es lo que está pasando con loot boxes. Crean a la gente y eso es lo que da adicción, es estar esperando a ver si me toca, a ver si me toca. Hubo, por ejemplo, estudios trucando máquinas de bares que daban premios al principio. Y aún así, a pesar de que la gente ganaba premios, seguía jugando hasta que habían perdido todo. Y solo hay que ver las máquinas de los bares también, o sea, a principios de mes o a finales de mes cuando cobra la gente, hay gente que ya va el primer día allí y se deja todo lo que acaba de cobrar. Y luego no tiene para comer y no tiene para otras cosas. Y tratar a los niños con juegos de azar, ya es que debería de estar ya eso prohibidísimo, pero bueno, como los políticos toman decisiones tarde, y la última vez que tomaron una, ¿no? Fue el botón este de aceptar todas las cookies que nos están apareciendo cada vez que visitamos una web. Pues yo no sé si será bueno que tomen otra decisión de esas. Bueno, pues está claro que tenemos tema para seguir y para poder retomar en la próxima edición de la Maker Faire y poder seguir hablando de videojuegos. Pues nada, os quiero dar las gracias a todos por participar y a la gente que nos está viendo, animarla a que se ponga a desarrollar juegos si le apetece, que espero que hayan visto que es fácil y sobre todo también que jueguen a todo lo que quieran, pero también a los juegos de nuestros colaboradores y que podrán encontrar en sus páginas web. Entonces, que si buscáis tanto Digital Monster Collective como Arcade Studios como Juan Gestal, podéis encontrar ahí sus juegos y jugar. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Así es. Gracias.